El populista siempre le dice a la gente lo que quiere escuchar, aunque sabe que esto es mentira en el fondo. Y aunque a veces la gente también sabe que es mentira, están deseosos de escuchar cierta frase, cierta arenga que reviva su ánimo. Y hay mentiras grandes, como nadie debe de ganar más que el presidente, y solamente los tontos lo creen. Y es que si el presidente además se baja el sueldo, vas a generar una serie de descomposición y una desarmonización de mercado muy natural. Y eso es lo que hacen todos los populistas en el mundo. Nosotros tenemos al propio cuando dice nadie debe de ganar más que el presidente. Y a partir de ahí empezó otra de las muchas atrocidades en la administración pública. Y no nada más hablamos del Ejecutivo, hablamos del Poder Judicial, que tuvo un salvoconducto legal, hablamos de los legisladores, hablamos de los órganos autónomos constitucionales. En fin, todo aquel que quiere ejercer un cargo público está sujeto a semejante estupidez. Los que no se han dejado tienen sus remuneraciones acorde a las responsabilidades que tienen. Claro, un juez que sigue a delincuentes, que lleva causas penales de delincuencia organizada, tiene un nivel de exposición, de riesgo, muy distinto a un legislador. Claro que las remuneraciones tienen que ser muy distintas, pero eso no lo entiende Cabecita de Pañal. Y si lo entiende, claro que como buen populista le dice al pueblo lo que quiere escuchar. Mi querido Aminadab, la descomposición de la administración pública, cápsula toma 2. Ya en la pasada hablábamos de que primero descompusieron a los cuerpos técnicos. Ahora, con el tema de la lana, los aprietan. Pero sabemos que en el fondo hay esquemas de corrupción que compensan esto. Dale, mi querido Aminadab. Mira, eso es una de las cuestiones que en México siempre ha sido un motivo de, pues, de una enorme polémica, porque aparentemente los gobernantes se han cuidado supuestamente de que haya austeridad y que no haya derroche, ni despilfarro, ni cosas por el estilo. Porque bueno, pues existe una ley de salarios que establece pues cuáles son los montos de las remuneraciones, que va, de hecho, una parte que se aprueba cada año cuando los diputados aprueban el presupuesto de egresos, pero hay un tema que no, o sea, todo el mundo sabe que existe, pero que nunca se reconoce, que además de los sueldos nominales que tienen los funcionarios, pues obviamente reciben otro tipo de compensaciones, a veces en sobres, a veces en efectivo, a veces por debajo de la mesa, o que si ganan poco, pues entonces se andan completando a través de, ahora sí que de las mordidas, de la corrupción, de la extorsión, o sea, todo este tipo de mecanismos por los que obtienen ingresos ilícitos, ¿no? El problema fue que cuando empezó este gobierno, recuerdan ustedes que la austeridad republicana era supuestamente la divisa y entonces en todos lados llegaron ahí a decir vamos a bajar los sueldos, cuando eso sabemos que es ilegal, la ley federal del trabajo no lo permite, pero pues aquí ya saben que aquí se aplica lo que quiere el presidente, entonces nominalmente pues les empezaron a bajar los sueldos en muchos aparatos de la burocracia, sin embargo, pues empezaron también las compensaciones y los que llegaron, pues resulta que pues no necesariamente tienen todo lo que son ahora sí que los ingresos nominales que tenían en el pasado, pero a la hora de la hora pues están ganando los sueldazos del bienestar y los beneficios del bienestar, pues porque evidentemente no están sujetos a controles, no están sujetos a transparencia, no están sujetos a que ahora sí que se limiten sus ingresos a lo que establece la ley, y pues desgraciadamente eso es una práctica que pues era muy común en los tiempos del neoliberalismo, en los tiempos del PRI. Yo recuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, un presidente municipal muy famoso de Ciudad Juárez, Chihuahua, que era Francisco Barrio, llega al gobierno, quita todo ese sistema de los sobres y todo aquello, y después regresa el PRI, y cuando vuelve a ganar el PAN después, cuando ganó Villarreal, pues otra vez ya estaba restablecido el sistema de los sobres, ¿no? El sistema de que vamos a darles las compensaciones por debajo del agua, porque pues es un uso operandi de mucho tiempo, ¿no? Que además se usa discrecionalmente porque a unos sí les dan, a otros no, etcétera, etcétera. O si no pasa, pues lo que pasaba con la maestra Delfina, ¿no? Que les pedía el moche pues para la causa y para que de ahí, como acaba de decir hace
hace algunos días Carlos Navarrete, que ahí se juntaban las maletas de dinero, pues justamente es parte de esos manejos discrecionales que se dan ahora cuando el gobierno ya no tiene, pues ahora sí que un orden en cuanto a lo que es las remuneraciones de los servidores públicos. Por eso es por lo que no hay que darle ningún voto a Morena, porque esta gente es lo que ha llegado a pervertir lo que es la remuneración del servicio público. Mi querido Fer, la gran mentira de que nadie gana por encima del presidente trastocó todo, no nada más a la administración pública del Ejecutivo. Legisladores que antes iban por dietas, digamos, decorosas para lo que en teoría tienen de responsabilidad hacer las leyes de este país, pues por lo que ganan se hicieron levantadedos, ¿no? O sea, ¿qué ganas, qué incentivo tienen por lo que ganan de ir a poner toda su capacidad y descuidar sus ingresos previos a ser legisladores, sus empresas, sus otras actividades profesionales? Parecería que es nada más una compensación adicional y siguen viendo cómo roban, cómo hacen influyentismo, tráfico de influencias o simple y sencillamente no le ponen atención al trabajo legislativo, pero pasa en el legislativo, pasa en órganos autónomos constitucionales, pasa en toda la administración pública por la ocurrencia de que nadie debe de ganar más que el presidente. Adelante, mi querido Fer. Sí, desde luego, hay puestos importantes que me parece que resulta ofensivo los salarios que tienen, y desde luego que habrá quienes piensen que pues a pesar de que pueden ganar bien frente a otras personas en México que ganan muy poco, pues desde luego es desproporcionado, pero también muchos de ellos tienen puestos importantes en donde se toman decisiones que cambian el rumbo del país, ¿no? Y que tienen un nivel de presión importantísimo. Bueno, pues ellos, y muchos otros funcionarios con este tipo de decisiones en donde les van cercenando pues su salario o lo que deberían ganar, pues encuentran otros mecanismos para hacerse de recursos. Por ejemplo, meter algún aviador ahí en la nómina y cobrar un poco más para compensar ese salario porque no es suficiente. Todo ello a veces con autoridad del propio director o del propio secretario, ¿no? Bueno, ¿cuántos no habrá así en esos casos? Entonces, estas ideas buena ondita, populistas, en donde dicen, no, nadie va a ganar más que el presidente, pues a fin de cuentas termina siendo falso, porque todos terminan ganando más que el presidente, hasta el propio presidente, porque encuentran otras formas de hacerse de recursos, ¿no? Con contratos y se llevan un porcentaje, con esto que les digo de los aviadores, con algún otro funcionario que esté ahí trabajando, pero que esté apalabrado con uno de los directores para que le den un porcentaje del sueldo, es decir, te voy a contratar por 40,000 pesos o por 30,000 pesos, pero te vas a quedar tú nada más con la mitad y la otra mitad me la vas a dar, pero tú vas a hacer las mismas funciones o vas a hacer menos funciones, ya se van apalabrando. Bueno, pues esas distorsiones existen, son reales porque pues les vas quitando ciertas prestaciones, y podríamos debatir en el tema de las prestaciones, cuáles sí, cuáles no, pero hay algunas que me parecían bastante funcionales e indispensables debido a la responsabilidad que tenía esa área en específico, ¿no? Y eso pues ya no existe, y lo que existe pues es mayor corrupción, mayor opacidad, mayores problemas de operatividad institucional y finalmente un caos, porque lo que sí tenemos es 99.9% de lealtad y 1% de pues ineficacia. Amigos, he señalado en varios programas un pasaje, digámoslo así, un pasaje, una pequeña referencia que Samuel Huntington hace en alguno de sus libros. Si bien Samuel Huntington hablaba principalmente de procesos democratizadores, en alguno de sus textos habla sobre la corrupción y decía que la corrupción era un modelo que equilibraba la ley con la realidad. Y el problema es que si los sueldos
por ley y las prestaciones por ley están separadas de la realidad, van a buscar cómo compensarlo. Y habrá un punto en el que a lo mejor, no generen tanto conflicto social. Ojo, la ley es la ley, hay que cumplirla, no obstante lo que dice el mentecato del presidente. Pero ¿por qué digo que hay puntos donde podría ser hasta tolerable? Si un oficial de tránsito en un pequeño poblado gana así y los parámetros o estándares de moralidad en el caso del tránsito, de la vialidad que prevé la ley, son así, son muy grandes. ¿Qué es lo que va a pasar? El policía se va a poner a multar a diestra y siniestra para tener un espacio de corrupción en el cual equilibra lo que su sueldo por ley no le da. Esto es un ejemplo muy básico de lo que decía Samuel Huntington, de lo que es la corrupción. El problema es que cuando hacen todas las leyes de forma tan despegadas de la ley, tan inalcanzable, y los sueldos de los funcionarios públicos son pequeñitos, cada oportunidad de acción de un funcionario público que es 90% leal, 10% capaz, es un hueco de oportunidad para la corrupción. Ese es el problema de los pequeños sueldos. Aminadab, termina esta cápsula, por favor. Mira, Octavio, yo dudo un poco de esas ideas de que es preferible un funcionario que se roba el 10% al que echa a perder el 100%. O sea, yo creo que la corrupción no debe ser tolerable en ningún caso. Yo entiendo que la corrupción no se va a acabar tampoco así nada más porque digamos, no, o sea, es imposible que todo sea honesto y eficiente y eficaz, etcétera, ¿no? Porque además hay muchísima corrupción que no nada más es monetaria, también hay otro tipo de corrupción que hablaremos algún día en algún espacio. Pero el hecho es que aquí los incentivos son para que haya corrupción. Volvimos a las épocas en que tenemos un gobierno corrupto y corruptor, un gobierno que está justamente poniendo a la gente en la necesidad, como tú dices, de tratar de compensar un país donde está la carestía, donde hay una enorme responsabilidad de los funcionarios públicos porque tienen bajo sus espaldas verdaderamente cuestiones muy significativas, o sea, que no es cualquier cosa las decisiones que tienen que tomar y que incluso la ley es muy fuerte contra los que se corrompen, todavía, porque esto todavía está, y todavía este gobierno empezó el sexenio diciéndole, y después de que termine el gobierno tienen que pasar tantos años sin poder entrar a trabajar en ningún lado, que eso también fomenta la corrupción. Bueno, pues entonces el asunto es que todo lo que se ha hecho en este sexenio es fomentar la corrupción dando incentivos o obligando o orillando a que los funcionarios se corrompan. Por eso es por lo que no pueden votar por Morena, porque si no, entonces, como dijo el otro día en el mitin la señora candidata, que siga la corrupción. Esa es una de las sopas y por eso no hay que votar por Morena. Mi querido Fer, remata la cápsula. El tema de la corrupción institucionalizada que tenemos en esta administración se debe en gran medida a estas decisiones erráticas, a estas leyes buena ondita, que lo único que hacen es pervertir el servicio público y ser displicentes con muy buenos funcionarios que se han tenido desde generaciones pasadas. Si tú quieres que un servidor público se le respete y que además se le dé un salario adecuado y proporcional a lo que demandan sus actividades, entonces no votes por Morena. Pues amigos, un gobierno que lo destroza todo. Y cuando decimos que es un gobierno que destroza instituciones, esperamos que vean esta cápsula y que vean la anterior donde hablábamos del genocidio de la administración pública para que entiendan de fondo a qué nos referimos todos los ciudadanos, en particular los más altamente politizados, cuando decimos que este presidente es un enemigo de las instituciones. Por eso no hay que darle ni un voto a Morena. Nos vemos en una siguiente cápsula.